Tenía 67 años cuando descubrí que toda mi vida había sido una mentira. No fue un momento dramático. No hubo gritos, ni portazos, ni revelaciones en la lluvia. Fue una tarde de martes, mientras ordenaba el armario de mi madre. Ella acababa de morir, y yo estaba solo en su piso, guardando sus cosas en cajas, cuando encontré un sobre amarillo escondido debajo de sus jerseys de invierno. Ponía mi nombre, con su letra. Mi nombre es Carlos, jubilado, ex ingeniero, padre de 2 hijos, abuelo de 3 nietos. Creía que lo sabía todo sobre mí mismo. Había vivido una vida ordenada, predecible, sin grandes sobresaltos. El tipo de vida que desde fuera parece aburrida, pero que desde dentro se siente como un logro. Me casé con Amparo a los 28 años. Tuvimos a Marcos y a Elena. Compramos un piso en Valencia. Pagamos la hipoteca. Nos hicimos mayores juntos. Una vida normal. Eso creía yo. El sobre tenía 3 hojas dobladas dentro. La primera era una carta escrita a mano. La letra de mi madre, pero temblorosa, como si le hubiera costado mucho escribirla. Empezaba así: Carlos, hijo mío, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y también es que nunca encontré el valor para decírtelo en vida. Perdóname. Me tuve que sentar en el suelo, ahí mismo, en el dormitorio de mi madre, rodeado de cajas de cartón y jerseys de lana, y seguí leyendo. Mi madre me explicaba que yo no era hijo de mi padre, que el hombre al que yo había llamado papá durante 67 años no era mi padre biológico, que en 1956, antes de casarse, ella había tenido una relación con otro hombre, un hombre llamado Ernesto, y que cuando descubrió que estaba embarazada, Ernesto había desaparecido. Se casó con mi padre, que ya lo sabía, que lo había sabido siempre, y que los dos habían decidido no decirme nunca nada. Tu padre te quiso como a un hijo desde el primer día, escribía mi madre, porque tú eras su hijo, en todo lo que importa. Me quedé en ese suelo durante no sé cuánto tiempo, pensando en mi padre, en cómo me enseñó a montar en bici, en cómo me ayudó con las matemáticas, en cómo lloraba en las bodas y luego fingía que no había llorado, en cómo me dio la mano en el hospital cuando nació Marcos. Ese hombre era mi padre, no había ninguna duda de eso. Y al mismo tiempo, ¿quién era Ernesto? La segunda hoja del sobre era una fotografía, en blanco y negro, pequeña, con los bordes amarillentos. Un hombre joven, moreno, con una sonrisa que yo reconocí de inmediato, porque era mi sonrisa, la misma forma de los ojos, el mismo gesto de la boca, la misma manera de inclinar la cabeza hacia la derecha. Tenía 67 años y era la primera vez en mi vida que me veía en la cara de otra persona que no era mis hijos. Fue la sensación más extraña que he tenido nunca. La tercera hoja era un nombre y una dirección. De 1987, 36 años atrás. Mi madre había buscado a Ernesto. En algún momento de los años 80 había hecho algo. Lo había encontrado y había escrito su nombre y su dirección en un papel. Pero nunca me lo había dicho. ¿Por qué lo guardó entonces? ¿Por qué lo metió en un sobre con mi nombre? Creo que en el fondo sí quería que yo lo supiera. Simplemente no pudo decírmelo ella misma. Se lo conté a Amparo esa misma noche. Ella me escuchó sin interrumpir. Cogió mis manos entre las suyas. Y cuando terminé de hablar, me dijo algo que no olvidaré nunca. ¿Y ahora qué quieres hacer tú? No me dijo lo que debía sentir. No me dijo lo que debía hacer. No me dijo que lo dejara estar o que fuera a buscar respuestas. Solo me preguntó qué quería yo. Llevo 40 años casado con esa mujer, y en ese momento
Entendí por qué. Tardé 3 semanas en decidirme. La dirección era de Madrid, de 1987. 36 años después, esa persona podía estar en cualquier sitio. Podía haber muerto. Podía haber cambiado de ciudad 20 veces. Pero tenía un nombre. Y en 2023, con Internet, un nombre es mucho. Lo encontré en 2 horas. Ernesto tenía 91 años. Vivía en una residencia en Salamanca. Tenía 2 hijos y 4 nietos. Había sido profesor de historia durante 30 años. Y según todo lo que pude encontrar, no sabía que yo existía. Aquí es donde la historia se complica, porque yo tenía que tomar una decisión. Llamar a la puerta de un hombre de 91 años para decirle que tiene un hijo de 67 que nunca supo que existía. ¿Para qué? ¿Para él? ¿Para mí? Mis hijos opinaron cosas distintas. Marcos dijo que tenía derecho a saber. Elena dijo que había que pensar en ese hombre, en su edad, en lo que podría suponerle. Amparo seguía sin decirme lo que debía hacer. Y yo no sabía. Fui a Salamanca, no llamé antes, no escribí una carta. Simplemente cogí el coche un sábado por la mañana y conduje 3 horas. Me quedé aparcado frente a la residencia durante 40 minutos, mirando la puerta. Mi marido murió un jueves y el viernes siguiente descubrí que tenía otra familia. No lo digo en sentido figurado. Otra mujer, otros hijos, otra vida entera, construida en paralelo a la mía durante 22 años. Me llamo Rosa, tengo 54 años, y esto es lo que nadie te cuenta sobre descubrir que tu matrimonio fue una mentira. Miguel y yo nos conocimos en 1998. Él era comercial de una empresa de maquinaria industrial. Viajaba mucho. Yo era profesora de primaria en Zaragoza y eso me parecía bien. Me parecía hasta romántico que volviera cada semana con ganas de verme. Nos casamos en 2001. Tuvimos a Paula en 2003 y a Javier en 2006. Una familia normal. Él viajaba de lunes a jueves. Los fines de semana eran nuestros. 22 años así. 22 años. Miguel murió de un infarto en un hotel de Bilbao, un jueves por la noche. Me llamó la policía a las 11. Me dijeron que había ingresado en urgencias, que había sido muy rápido, que no había sufrido. Cogí el coche esa misma noche. Conduje 4 horas sola, en la oscuridad, llorando y sin llorar al mismo tiempo. Ese estado raro en que el cerebro todavía no ha procesado lo que ha pasado. Llegué al hospital, hice los trámites, vi su cuerpo y me fui al hotel a recoger sus cosas. Fue en el hotel donde empezó todo. La recepcionista me dio una llave, subí a la habitación y sobre la mesilla de noche había un teléfono móvil que yo no había visto nunca. No el suyo, otro. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Luego lo cogí. No tenía contraseña. No voy a describir lo que vi en ese teléfono. Solo diré que en menos de 5 minutos supe que mi marido llevaba 17 años con otra mujer, que se llamaba Lucía, que vivía en Bilbao, que tenían 2 hijos, un niño de 15 años y una niña de 12. Sus nombres eran Adrián y Sofía. Había fotos de cumpleaños, de vacaciones, de navidades, las mismas fechas en que él estaba de viaje. Me senté en el suelo de esa habitación de hotel y no lloré. Eso es lo que más me sorprendió de mí misma. No lloré. Solo pensé con una claridad extraña y fría que necesitaba procesar una cosa cada vez. Primero, Miguel había muerto. Segundo, Miguel había tenido otra familia durante 17 años. No podía pensar las 2 cosas a la vez. El cerebro no lo permitía, así que esa noche solo pensé en la primera. Volví a Zaragoza con sus cosas. Le dije a Paula y a Javier que su padre había muerto.
Los abracé mientras lloraban. Llamé a su madre. Organicé el entierro. 4 días actuando como la viuda que era, porque sí era su viuda. Eso no había cambiado. Pero también era otra cosa que todavía no tenía nombre. Se lo conté a mi hermana Ana el día después del entierro. Le mostré el teléfono. Ella no dijo nada durante un rato muy largo. Después dijo: ¿qué quieres hacer? La misma pregunta que no tenía respuesta. ¿Qué quería hacer? Destruir la memoria de un hombre que acababa de morir. Decírselo a mis hijos. Buscar a esa mujer. Quedarme callada y enterrarlo todo junto con él. No lo sabía. No lo supe durante semanas. Fue Lucía quien me llamó. A los 12 días de la muerte de Miguel, no sé cómo consiguió mi número. Supongo que lo buscó. Supongo que ella también necesitaba hablar. Cuando vi un número de Bilbao en la pantalla, lo supe antes de descolgar. Estuve a punto de no coger, pero lo cogí. Su voz era tranquila, no lloraba. Tampoco yo. Me dijo que sabía quién era yo, que lo sabía desde hacía años, que Miguel le había contado que estaba casado antes de que empezaran, que ella había creído que lo nuestro estaba acabado, que con el tiempo entendió que no era así, pero que ya tenían un hijo, y que se quedó. Me dijo que lo sentía. Yo no supe qué contestar. Le pregunté si sus hijos sabían que su padre tenía otra familia. Me dijo que no. Le pregunté si pensaba decírselo. Hubo un silencio muy largo, y después dijo: no lo sé. Mis hijos lo descubrieron solos. Paula tenía 20 años. Es lista y tenaz, como su padre, que resulta...